Hola, buenas. Hoy es la clase que corresponde analizar el contenido de la comunicación no verbal. Nosotros hemos hablado que la comunicación interpersonal no solo tiene que ver con la voz, con las palabras que utilizamos, sino también tiene que ver con las manos, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la forma como movemos el cuerpo. Y para este contenido he invitado a Rodolfo González Ulloa. Rodolfo es periodista. Tuve el gusto de trabajar con Rodolfo hace ya algunos añillos, ¿verdad? Rodolfo, trabajamos juntos en el periódico El Financiero del Grupo Nación. Rodolfo, además de periodista, es cuentacuentos y ha tenido una exposición muy interesante en los últimos años en desarrollar un proyecto en Alajuela. Ah, bueno, porque Rodolfo además es liguista, es otro de las Claro. características. Tiene años ya de participar en esto y Alajuela se ha posicionado con un proyecto muy interesante que se llama Ciudad Palabra. Así que Rodolfo nos va a ayudar un poquito a conocer más de la importancia de, por ejemplo, si empezamos, Rodolfo, de el cuerpo al momento de expresarnos. Bueno, primero un saludo a toda la clase. Qué gusto estar compartiendo con ustedes un tema tan importante. Para uno como cuentero eso es básico, ¿verdad? Para contar historias en escena y para un actor también. Y como la vida no deja de ser un escenario, uno siempre está comunicando, al igual que en el escenario, no solo con lo que dice, sino con lo que expresa a través de los gestos, a través de los movimientos, a través de lo que las pies, las manos, hasta la posición de los hombros está diciendo constantemente. Entonces, en este momento, ustedes me pueden ver a mí y se están formando una idea o ya empezaron a formarse una idea de cómo soy yo antes de que empezara a hablar. Por la forma en la que estoy sonriendo, por la forma en la que estoy mirando, por la camiseta que ando, los chunches que tengo atrás. Todo eso ya empezó a decirles a ustedes quién soy yo. Entonces, definitivamente, es un tema que es importantísimo hacerlo consciente cuando uno habla de comunicación. Rodolfo, mucha gente argumenta que por timidez no mueve su cuerpo. Otra gente dice porque fue criado de determinada manera, asumiendo, digamos, roles de género. ¿Cómo uno puede adquirir conciencia de la importancia del cuerpo y vencer un poco esos patrones que quizás ha arrastrado a lo largo de su vida? Sí, totalmente. Yo creo que uno, bueno, primero ser consciente de por qué razón uno es mucho más flexible o expresivo con el cuerpo o menos expresivo con el cuerpo, depende de varias cosas. Depende del contexto en el que uno esté. A veces las circunstancias que están alrededor son las que hacen que uno se comporte corporalmente de una manera u otra, con más libertad o con más espontaneidad o con menos. Y hay un contexto que es más largo, que es el que nos va marcando las emociones que hemos ido viviendo a través de nuestra historia personal en el cuerpo. Entonces hay personas que somos un poquitito, como yo digo, como que le pedimos permiso a la vida para movernos, ¿verdad? Teniendo toda la capacidad expresiva, si uno estira los brazos, estira los pies lo más que pueda, hacia el lado, hacia el frente, se va a dar cuenta de la burbuja básica, ahora que estamos en las burbujas, la burbuja básica de posibilidades que solamente al estar corporalmente en un espacio uno tiene. Y de qué manera esa burbuja uno la reduce o la amplía. ¿Por qué razón es esto? Por muchas cosas. Uno podría decir, ¿por qué razón yo soy tímido? Tal vez en mi casa me han tenido mecate corto, me han enseñado como que a través de la censura o el ridículo es mejor estar perfil bajo. ¿Y por qué eso se refleja en un cuerpo como que le pide permiso al espacio para moverse? Hay razones sociales y hay razones biológicas. Recordemos que nuestros ancestros tenían que defenderse de depredadores en el bosque, en la selva, donde fuera, y de alguna manera uno lo ve en la naturaleza. Cuando uno siente una amenaza, uno tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es paralizarse. Véanlo cuando usted tiene miedo, alguien le va, usted está, eso es muy simpático cuando uno ve películas de miedo, la gente está tensa y de repente se escuchan, entonces la gente lo primero que hace es esto, ¿verdad? No me muevo, pero los ojos sí se mueven. ¿Por qué uno no se mueve?
Porque cuando usted tiene un depredador al frente, uno tiene dos opciones. No se mueve para tratar de mimetizarse y defenderse del ambiente y tratar de que no lo noten. Si uno ve la película Jurassic Park, es clarísimo. Cuando le dicen, no se mueva, y viene el tiranosaurio Rex andando, ¿verdad? Todo el mundo así, que no se mueve. Eso es para que no lo noten. Y la segunda es para tener un chance, parar y evaluar la circunstancia. O huyo por acá o no. Bueno, esa es la razón biológica que está grabada en nuestro cuerpo de por qué razón paralizarse, hacer menos movimientos, es una actitud de defensa ante algo que yo percibo como una amenaza. Pero la pregunta era, ¿qué hago yo entonces para superar, digamos, si yo quiero sentirme más cómodo y más expresivo con el cuerpo? Lo primero es hacer conciencia. ¿Dónde están grabadas las emociones en el cuerpo? Por ejemplo, si yo llego a una clase, ¿dónde me siento? ¿Verdad? ¿Me siento delante? ¿Me siento atrás? Si durante una clase participo mucho o poco, me da mucha tensión hacerlo, ¿cómo coloco yo el cuerpo en el pupitre? ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, cruzo los pies, si yo, por ejemplo, ¿dónde tengo las manos? ¿Cómo están los hombros? ¿Verdad? Si yo me siento así o yo me siento más bien así. Y si hay alguna pregunta del profesor o hay alguna situación que a mí me estrese, que lo pongan a hablar en público, por ejemplo, ¿dónde reaccionan las emociones? Primero, a veces hay gente que siente como un frío en el estómago, hay gente que siente tensión en los hombros. Entonces, ser consciente de dónde se manifiesta el miedo, por ejemplo, dónde se manifiesta la tristeza, las emociones no son una cosa abstracta que diga yo me siento triste, siempre tienen una respuesta corporal. ¿Dónde está su miedo? ¿Está aquí en el estómago? ¿Está en que suda copiosamente? ¿Dónde está su alegría también? ¿Verdad? Cuando usted está feliz, ¿dónde se siente eso en el cuerpo? ¿Verdad? Hay algunos signos que nos permiten reconocer la alegría, la tristeza y demás. Pero lo primero es reconocer. Lo segundo es que buscar esos espacios de comodidad en las que uno pueda trabajar el cuerpo. Para algunos puede ser clases, por ejemplo, para algunos puede ser el deporte. Puede ser que el básquet, el fútbol, sea una manera en la que yo le permita al cuerpo moverse con libertad sin estar pensando en la tensión y demás. Y por esa razón es hasta liberador, ¿verdad? No solo porque el deporte es salud, sino porque también me estoy permitiendo hacer ciertos movimientos que en otros espacios yo no me permito. Para otros es bailar, por ejemplo. Si bailar incluso solo o sola, si usted tiene esa oportunidad y se siente bien a puerta cerrada, o ir a un lugar a bailar y ahí usted siente que su cuerpo se relaja y se expresa y amplía la burbuja, hágalo. Y por supuesto que hay muchas posibilidades de, por ejemplo, de llevar alguna clase de danza, de yoga o de teatro, donde esta capacidad del cuerpo de irse soltando le va a ayudar muchísimo. Rodolfo, ese cuerpo suelto, y te lo pregunto a vos en tu caso, Rodolfo periodista y Rodolfo cuentacuentos, ¿se tiene igual manejo gestual, por ejemplo? Bueno, ahí nosotros acabamos de hablar de las bases biológicas del lenguaje no verbal, y aquí entraríamos entonces a hablar de la parte social o cultural del lenguaje no verbal. Entonces, hemos aprendido por nuestra sociedad que hay espacios en los que uno le permite al cuerpo moverse de cierta manera y espacios en los que no. Entonces, también el primer paso es ser consciente de eso, ya sea para confirmarlo, usarlo a favor propio o para verlo adherir. Vamos con eso. Lo primero, como profesor y como cuentero, ¿verdad? Es muy interesante que, no sé, uno no entraría, bueno, podría ser que sí, pero uno entra a clase diciendo, ¿qué? Buenas, ¿qué? Pura vida, yo soy el profe de este curso. Puede que la gente se me hace de madre, ¿no? Está loco, la jupa se chuchó, que la vara, ¿verdad? Puede ser que sí, para la primera clase de expresión no verbal, a lo mejor el profe entra así todo loco y todo el mundo dice, ¿qué le pasa? Y nos puede ayudar a reflexionar sobre esto. Normalmente uno entra como profesor, primero, esto es muy importante, yo trato de no entrar con los hombros hacia el frente, sino soy consciente de que si la situación, por ejemplo, de que los alumnos me van a medir desde el primer día de clase, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, sé que si yo saco los hombros un poco, me estoy posicionando en el espacio con más seguridad. Si yo entro así, ya le estoy dando una señal a la gente de que estoy achicopalado, atemorizado y demás. Generalmente soy un profesor que se permite ser como yo soy normalmente, entonces no me importa poner las manos en los bolsillos, sentarme en el escritorio y tener una actitud coloquial.
En escena es distinto. Nosotros en la cuentería aprendemos que un cuentero es ser uno mismo, pero con una energía o un humor diferente. Entonces, normalmente la energía que uno le pone a una clase o a una conversación en un café o en una cantina o donde sea, es O una distinta. sesión de Zoom como la que tenemos ahora. O en una sesión de Zoom. Por cierto que esa fue toda una reflexión entre los cuenteros, ahora les cuento, sobre qué pasa con la cuentería en Zoom, porque estamos metidos en un rectángulo, ¿verdad? Esto es como una pecera. Nosotros acostumbrados a escenarios de 10 metros, 5 metros, y como locos usar el cuerpo, de repente solo tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos para contar cuentos con esto? En esta caja, ¿verdad? En Zoom también es un espacio. Entonces, sí, yo creo que hay una diferencia que tiene como base, por lo menos en mi caso, ser consciente de que hay signos en el cuerpo que le están indicando a las personas con las que yo me estoy comunicando confianza, cercanía, pero al mismo tiempo seguridad, tanto de lo que estoy diciendo como del manejo del espacio que hay, y todo eso lo digo con el cuerpo. Algunos tips, ¿verdad? Esto le llaman posición tortuga. La posición tortuga, la misma sensación de disminuirse en el espacio, significa que estoy defendiéndome. Vean que las personas tímidas suelen tener como, el cuerpo está como más recogido, ¿verdad? Suelen estar así, ¿verdad? Entonces, una manera de trabajar a veces la timidez por el cuerpo es tratemos de, exactamente, expandir un Saque poco más los... pecho. Saque pecho, saque pecho. Esa señal corporal es una señal que le llega a la cabeza. Si usted la mente le dice achicopálese, usted entonces dígale al cuerpo no y le dice a la mente entonces no se achicopale. Es una manera de trabajar como gestos sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes exponen, a veces a uno no le gusta hablar en público. Entonces hay una cosa que es muy interesante y es la energía de la tensión que ustedes manejan puede salir por varios lados. Las manos es uno, los pies es otro. Normalmente esa energía de estoy tenso, estoy ansioso, se va a manifestar en movimientos muy repetidos de las manos, que pueden ser frotarse los pantalones de seguido, mover las manos o una hoja sin sin un propósito claro, más que tratar de manejar la situación de nervios que tengo. Y los pies suelen estarse o moviendo así, o dando un paso para adelante, un paso para atrás, o cruzándose incluso, y dándose un vaivén. Así, entonces, Nosotros vacilábamos con eso del movimiento de pie diciendo como que tenía una máquina de coser, ¿verdad? Que también era recurrente en ese sentido. Era recurrente. Y de hecho los pies es uno de los elementos que en el lenguaje no verbal las personas se preocupan menos. La comunicación no verbal es muy interesante porque puede confirmar o contradecir lo que yo digo con las palabras. Nosotros nos acostumbramos a decir la verdad o a mentir con palabras y a veces con gestos. La cara de póker famosa, ¿verdad? La gente que dice, dígame de verdad, dígame, ¿usted el viernes salió con otra persona? No. Y uno está consciente de esto, ¿verdad? Pero los pies es algo que nosotros dejamos por la libre. Y ahí a veces está la verdad o la mentira. Pies que se engarzan a la silla, a las patas de la silla hacia atrás, demuestran una actitud de acorralamiento. Por ejemplo, si usted se siente acorralado, va a poner generalmente los pies en posición de defensa, arrollándoselo a las patas de la silla. No necesariamente es el único gesto, ¿verdad? No es que usted va a decir, mira, fulano está mintiendo porque tiene los pies ahí. No, pero sí puede tener una actitud defensiva que es distinto cuando usted reposa los pies sobre el suelo con las piernas un poco abiertas. Ahí está más relajado y tranquilo. Puede ser que esté diciendo la verdad o puede ser que se sienta cómodo con lo que está diciendo. Entonces eso también es otra cosa. Rodolfo, el manejo de las manos, ¿qué Sí. tanto aquello es arrogancia? ¿Qué tanto es que yo me estoy protegiendo? O sea, pero más allá de eso, ¿cómo ¿Sí? utilizar de manera eficiente las manos? Ok, las manos subrayan muchísimo lo que la voz dice y son eh, están en un área de visualización y de enfoque muy protagónico. Eh, Esa es una de las cosas que a mí me pasa. Yo hablo mucho con las manos y un director de teatro siempre me decía, trata de observar, nuevamente, observación y ser consciente el exceso de uso de manos en tu caso porque puede ser ruidoso, si puede ser ansioso, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, si uno está exponiendo y las manos no sabe qué hacer con ellas,
pues podría ser que uno utilice un recurso que es, bueno, ¿quién dice que yo tengo que exponer sin un elemento al frente? Si yo sé que las manos es donde saco yo la atención, puedo poner las manos sobre una mesa que me sirva como para apoyar la hoja y que no tiemble. Es decir, me voy buscando los recursos que me permitan despreocuparme de ese movimiento y tener algo que las controle. Ahora, O sea, Rodolfo, perdona, pero pasa entonces por una autoevaluación que en realidad no hay ningún sabelotodo que le tenga que venir a decir nada a nadie, sino que cada persona, de acuerdo a su forma de comportarse, a lo que cree, debe descubrir y debe seguir. En realidad sí hay como algunos códigos que la gente interpreta, ¿verdad? Eh, y que son más o menos comunes en diferentes sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, uno hace así, puede tener una basura en el ojo o puede estar, la gente puede decir, esta persona se está limpiando las lágrimas, uno lo ve en el cine, y si alguien está haciendo así en la sombra, uno dice, ay, le llegó la película, ¿verdad? Y hay otros códigos, por ejemplo, cuando alguien le están haciendo una pregunta y sutilmente, no es que pasa así, pero de vez en cuando se pasan las manos hacia el frente, lo que está haciendo de alguna manera es bloqueando el contacto visual. Que en tiempos Recordemos de que eso coronavirus es un crimen, ¿verdad? es un crimen. Bueno, yo es que como estoy en la casa y tengo alcohol, pero esto es prácticamente es un suicidio, sí. Pero esta actitud lo que representa es defensivo. Digamos, antes, esto es una derivación de todo lo que sea tapar el contacto visual, la cara y los órganos vitales con las manos, representa una actitud defensiva, ¿verdad? Entonces, hay elementos personales y hay elementos sociales, ¿verdad? Las manos significan ciertas cosas. En nuestra cultura es muy interesante porque creo que en Costa Rica incluso está permitido en algunos lugares como tocarse mucho con las manos. Dice, Mae, ¿cómo estás? Mae, tengo que contarte algo. Y fíjate qué tal cosa, hay gente que toca mucho el cuerpo de la otra persona. Algunas personas eso les molesta porque sienten como que los están invadiendo constantemente con las manos. A otros no, les parece un símbolo como de cercanía. Entonces ahí depende mucho como de que el código sea aceptado o no aceptado, pero hay un código. Con las manos sí, digamos. ¿Ah? No, no, seguir con el tema de las manos, porque también había un tema que nosotros hemos hablado en clase, después de terminar con las manos lo abordamos, y es el tema del valor del silencio. ¿Qué Claro, tanto te sí, ha claro. servido a vos eso? Sí, claro. Con las manos nada más diría que hay algo que es muy clásico con las manos y son los gestos apaciguadores, ¿verdad? Cuando la gente está nerviosa o tensa, uno ve a las personas que se frotan las manos así, ¿verdad? O se tocan la oreja o se agarran mucho el pelo, ¿verdad? Estos gestos con las manos se llama, o la nuca así, se llaman gestos apaciguadores. Son gestos que indican que usted está tenso y de alguna manera se está haciendo como, es como una, en chiquitito, cálmese, papito, cálmese, uno se autocalma, ¿verdad? Entonces, sean conscientes que si ustedes tal vez no quieren como parecer en una cita, una entrevista de trabajo o algo así, como una persona muy nerviosa o insegura, estos gestos, como si van encorbatados, puede ser que alguno vaya encorbatado, esto de acomodarse acá o tocarse la cadena de oro ahí o lo que tenga, ¿verdad? O pasarse la mano así, indica que yo me estoy calmando porque estoy nervioso. Nada más es un indicador ahí por si Sí. acaso. Es un O tip. me imagino que también estar viendo el teléfono, ¿verdad? Hablando con otra persona también puede generar algún tipo o representar algún tipo de ansiedad. Eso es muy, muy, además que se nos volvió tan frecuente en todos los espacios, no estar aquí, sino estar acá, que podría ser que nos traicione la costumbre en ciertos espacios en los que necesitamos más bien indicar que estamos interesados. El silencio el contacto visual nos pueden significar varias cosas. Para nosotros los cuenteros, el silencio es muy importante. Para mí particularmente, es uno de los sellos que me ayuda mucho. Yo les voy a decir en cuentería dos cosas. Me ayuda para captar la atención y me ayuda para dibujar en la imaginación de las personas lo que yo quiero que vean, el silencio. Y eso pasa mucho en el cine también y es un código muy importante. El silencio en la vida cotidiana, ya les pongo un ejemplo, pero en la vida cotidiana el silencio puede ser varias cosas, por eso es que es muy interesante ver el contexto. Uno, puede ser desinterés, ¿verdad? Entonces uno dice, por ejemplo, ok, estamos hablando del lenguaje no verbal. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna duda?
Puede ser que el profesor diga, les interesa un carajo. O puede ser que diga, eso. Lo segundo es, puede ser que signifique miedo, o sea, nadie se atreve a opinar. Cuando el jefe dice, vamos a tomar tal disposición en el trabajo, ¿alguien tiene alguna sugerencia o objeción? Puede indicar miedo. O el silencio también puede indicar más bien atención, ¿verdad? Si hay un silencio que se puede escuchar o cortar, sobre todo cuando hay contacto físico, uno puede decir aquí hay interés. Y si eso va unido al contacto visual, es muy importante. El contacto visual es muy importante. Yo no sé si a ustedes les pasa que alguien los saluda. Bueno, te voy a presentar a Rodolfo, ¿verdad? Rodolfo, mucho gusto. Y Rodolfo te saluda a vos así. Y ni te dio la mano tal vez y no te dio a los ojos. Ese primer momento de contacto visual, ¿verdad? Es como el silencio de la cara, es como te estoy poniendo atención, me está interesando lo que vos estás diciendo. Entonces, silencio y contacto visual son dos códigos súper importantes para decirle a la otra persona que hay interés también. Y en la cuentería yo les decía que me servía mucho para dibujar porque estamos muy acostumbrados a tener imágenes, 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 sonidos, sonidos, sonidos en el cine, en los juegos de video, en el teléfono. Es un estímulo constante de imagen y sonido. Y el silencio es una fuerza muy grande. Por ejemplo, a mí me sirve esto. Por ejemplo, si yo les digo, Cayetano Vargas Quesada Machuca nunca se había enamorado. Nunca se había enamorado hasta las 9:50 de la mañana, cuando pasando enfrente de la Catedral de Alajuela, vio que en la... Era ella. Si yo digo, nunca se había enamorado, a las 9:50 de repente se encontró que en la puerta de la Catedral de Alajuela era ella. Esa ella es distinta. Si yo le pongo un silencio o si no le pongo un silencio. Se hace más grande. Ustedes la pueden ver a través del silencio. Entonces, es una fuerza que le puede dar mucha potencia a lo que viene después del silencio, captura la atención, entonces valórenlo, porque está muy subvalorado el silencio y es una enorme fuerza de comunicación. Y además, hacer real la definición de comunicación que no solo el emisor, sino ahí estás provocando en la audiencia a la puta, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿O de qué se trata esto? ¿Qué es lo que viene? Y en Y la yo estoy cuentería, reaccionando a eso. claro, y en la cuentería nosotros, digamos, nos lo insistimos a nosotros mismos todo el tiempo. Nos pareciera que simplemente estamos diciendo algo y que lo que importa es lo que uno dice y lo que uno expresa. Y no, es diálogo porque sabemos que estamos pintando imágenes con palabras. Bueno, y esto pasa en la conversación, ¿verdad? Entonces, de la interacción que hay, si la persona me muestra interés, si la persona se me queda viendo así, lo que yo voy diciendo se transforma o se acelera la información que yo quiero entregar o la disfruto porque veo que que este tema en particular todos nos estamos deteniendo en esto. Entonces yo creo que siempre que uno habla, la audiencia le está modificando lo que uno dice. Siempre esa interacción viene y va. Y eso me lleva tal vez como un punto que no mencioné al principio, que la comunicación no verbal es vital en un aspecto de la comunicación que a veces se nos olvida. Nosotros cuando decimos, ¿qué es comunicación? Es el intercambio de información y sentimientos. No solo es un intercambio de información, es la construcción de una relación. Y a veces, porque no nos damos cuenta de que lo que está en juego no es solo lo que estamos diciendo, sino la relación que estamos construyendo en ese momento, perdemos efectividad en lo que comunicamos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga, profesor, podría recambiar la fecha digamos, podría cambiar la fecha de la tarea. Esa información que es tan distinta, tan crucial, la forma en la que el profesor vaya a decidir, podría verse influenciado por la imagen, obviamente, que tenga el profesor de quien lo está solicitando. Este es un chaval responsable, siempre entrega las cosas, si lo está diciendo es por algo. La relación que hay, la imagen que tiene el profesor del estudiante, puede ser la diferencia entre que la respuesta sea sí o no. Y construir la relación, la imagen que la otra persona tiene de uno, juega muchísimo el lenguaje no verbal. De primera entrada, si yo, por ejemplo, en lugar no sé, de sonreír y mirarlos a ustedes, hubiera estado así,
Y Alejandro me dice, Rodolfo González les va a hablar de comunicación no verbal. Sí, bueno, tocarnos y acariciar el cuello, poner los dedos en no sé qué, y no los veo ni a los ojos, ni les sonrío ni nada, puede ser que este ratico que habíamos pasado tenga un valor de relación distinto al que tuvimos. Rodolfo, para cerrar, estoy seguro que los estudiantes van a querer saber un poquitito más de tu trabajo. ¿Dónde pueden verte? ¿Dónde pueden googlearte para encontrar algunas participaciones e intervenciones tuyas? Sí, hay un canal en YouTube que se llama Fofo. Ahí hay cuentos. Y también en Facebook está Rodolfo González, ahí también cuentos también para esta época y que nos redefine, porque en realidad contar cuentos siempre ha sido un espacio cara a cara, es la celebración del encuentro. Y ahora hemos tenido que aprender que este encuentro va a Zoom to tener que Zoom. ser virtual. Sí, entonces Muchísimas ahí gracias, Rodolfo, de verdad, por este espacio. a Gracias. ustedes y un gustazo. Nos vemos.